Tras meses de investigación, hemos detenido al autor del caso de Jeremiah Valencia. Actualmente lo estamos interrogando y realizando más investigaciones para esclarecer los detalles del caso. Jeremiah Andrew Valencia nació el 6 de diciembre de 2003 en Nuevo México, hijo de Andrew Valencia y Tracy Ann Pena. Menos de un año después nació su hermana menor, y según familiares, era alguien a quien Jeremiah quería profundamente y siempre intentaba proteger. Jeremiah era tranquilo e introvertido. Le gustaba jugar con los perros de la casa, amaba la música y estaba muy apegado a su trompeta. También disfrutaba de los autos, los deportes y Batman. Tenía un fuerte interés por la mecánica. Le gustaba desarmar cosas y repararlas, y casi siempre llevaba algún tipo de herramienta en las manos. Los viajes de campamento, la pesca y el tiempo al aire libre eran actividades que disfrutaba. En 2011, cuando Jeremiah tenía alrededor de 8 años, los registros muestran que Tracy fue evaluada por el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Nuevo México, conocido como CFD, debido a preocupaciones relacionadas con el cuidado y la seguridad infantil. Jeremiah y su hermana fueron colocados con una tía y un tío, quienes solicitaron la tutela legal. Tras completarse ese proceso, el caso relacionado con Tracy fue cerrado. Sin embargo, apenas unos meses después, la custodia de ambos niños fue transferida a sus abuelos y luego, bajo circunstancias que no quedaron claramente documentadas, ambos regresaron a vivir con su madre. Jeremiah asistió a la escuela primaria Carlos Gilbert en Santa Fe, pero para el otoño de 2016 ya estaba inscrito en una escuela secundaria dentro del distrito escolar de West Las Vegas. En febrero de 2017, Tracy retiró a Jeremiah y a su hermana de la escuela, informando a los funcionarios escolares que los niños regresarían a Santa Fe. A partir de ese momento, Jeremiah no volvió a aparecer en ningún salón de clases y su ausencia prolongada continuó sin una intervención efectiva. Hacia finales de 2017, Tracy se mudó al poblado de Nambé, Nuevo México, con ambos niños y comenzó a vivir con su nueva pareja, Thomas Ferguson. Ferguson tenía varios hijos de relaciones anteriores, entre ellos Jordan Nunes, quien tenía 19 años en ese momento. Según registros judiciales y relatos de personas que tuvieron contacto con él, Thomas tenía un historial prolongado de conductas violentas graves. Su historial penal comenzó en 1997 con una condena relacionada con sustancias ilegales. En 2003, fue condenado nuevamente por un altercado físico grave contra su entonces esposa, que incluyó el uso de fuerza extrema y un incidente de asfixia, y la continuación del daño físico incluso mientras ella sostenía a su hijo de 8 meses. Detalles que señalan un patrón de comportamiento peligroso que había existido durante años. En 2014, Thomas fue condenado por delitos relacionados con retención forzada, una agresión grave de carácter sensible y un altercado físico severo contra su pareja, ocurrido el día de San Valentín. Tras declararse culpable, fue sentenciado a casi 9 años de prisión, pero la mayor parte de esa condena fue suspendida y Thomas quedó en libertad anticipada bajo libertad condicional. En 2016, volvió a ser acusado de un altercado físico contra una pareja en Río Rancho, un caso que Thomas no impugnó. La exesposa de Thomas, Amanda Nunes, madre de Jordan, vivió con él durante 16 años y se casó con él cuando tenía apenas 14 años. Aunque resulte difícil de creer, esto era legal bajo la ley de Nuevo México en ese momento,
ya que no existía una edad mínima absoluta para contraer matrimonio y se requería consentimiento parental o aprobación judicial. Al hablar sobre Thomas, Amanda dijo: «Era abusivo y yo era una obsesión. Ni siquiera era una persona. Solo era algo a lo que le gustaba causar daño. Cuando tuvimos hijos, todo empeoró. No era algo que yo pudiera detener». Según Amanda, una vez que tuvieron hijos, la situación en el hogar se deterioró aún más y afirmó que sufrió daños físicos graves en múltiples ocasiones, hasta el punto de que estuvo cerca de perder la vida. Según Amanda, Thomas no creía que Jordan fuera su hijo biológico, debido a diferencias en el tono de piel y, cuando Jordan tenía apenas 2 meses de edad, Thomas llevó a cabo un altercado físico grave dirigido al pecho del bebé, un acto extremadamente peligroso para un infante. Amanda recordó que Thomas hacía comentarios en los que expresaba su deseo de que el niño dejara de existir. Más tarde dijo que Thomas obligaba de manera habitual a Jordan y a los demás niños a enfrentarse físicamente entre sí y que también la forzaba a participar en formas de castigo dañinas. Thomas le decía a Amanda que, si se negaba, enfrentaría consecuencias aún más severas. Amanda explicó que eligió soportar el daño ella misma en un intento por proteger a sus hijos. El nombre de nacimiento de Jordan era Julian, pero después de que Amanda finalmente se separó de Thomas, cambió el nombre de su hijo a Jordan para borrar rastros identificables y evitar ser localizada. Debido a preocupaciones por su seguridad, la policía local escoltaba a Amanda a casa cada noche y revisaba las habitaciones antes de que ella entrara, para asegurarse de que Thomas no estuviera presente ni esperando en el interior. Jordan se mudó con frecuencia durante su infancia, viviendo en 11 hogares diferentes durante sus primeros 11 años de vida, incluido un periodo bajo custodia del Estado aproximadamente entre los 6 y los 9 años de edad. Más tarde vivió con sus abuelos. Al cumplir 18 años, decidió irse y mudarse a Nuevo México para vivir con su padre biológico, Thomas. No existe documentación clara que muestre cómo Tracy, la madre de Jeremiah, inició su relación con Thomas. Pero los indicios disponibles sugieren que, cuando comenzaron a vivir juntos en 2017, el comportamiento controlador y dañino de Thomas pareció repetirse dentro de otro hogar. En ese momento, Jeremiah tenía apenas 13 años. Un vecino que vivía cerca de la familia en Nambé dijo que a menudo veía a Jeremiah y a su hermana jugando dentro de un patio cercado y sin vegetación. Según el vecino, el niño saludaba con cortesía cuando lo veía. Pero más allá de esos breves encuentros, la familia permanecía en gran medida aislada de la comunidad circundante. Thomas comenzó a faltar a las revisiones programadas con su oficial de libertad condicional y, en julio de 2017, oficiales de libertad condicional y libertad bajo palabra acudieron al domicilio de Nambé en un intento de hacer contacto. No hablaron directamente con él, alegando temor a los perros pitbull que se encontraban en el patio. En agosto de 2017, Thomas fue declarado oficialmente prófugo de la libertad condicional. El 21 de noviembre se emitió una orden de arresto. Tracy también tenía problemas legales en curso y fue descrita como alguien que se involucraba con frecuencia en delitos menores. Contaba con condenas previas por alteración de pruebas, posesión de sustancias ilegales y hurto en tiendas. No se presentó ante el tribunal por uno de esos cargos y fue arrestada el 24 de noviembre de 2017. Permaneció detenida durante 2 días y fue liberada el 26 de noviembre de 2017.
Thomas comenzó a faltar a sus revisiones obligatorias con su oficial de libertad condicional. Para julio de 2017, oficiales de libertad condicional y libertad bajo palabra acudieron al domicilio en Nambe para intentar hacer contacto con él. Sin embargo, no se acercaron directamente debido a preocupaciones por 2 perros pitbull que se encontraban en el patio. En agosto de 2017, Thomas fue clasificado oficialmente como prófugo de la libertad condicional. El 21 de noviembre de ese año, se emitió una orden de arresto en su contra. Alrededor del mismo periodo, Tracy continuó enfrentando problemas legales y fue descrita como alguien que con frecuencia se veía involucrada en infracciones menores. Tenía condenas previas relacionadas con alteración de pruebas, posesión de sustancias ilegales y hurto en tiendas. Tras no presentarse ante el tribunal por uno de esos cargos, Tracy fue arrestada el 24 de noviembre de 2017. Permaneció detenida durante 2 días y fue liberada el 26 de noviembre de 2017. El 7 de enero de 2018, tanto Thomas como Tracy fueron arrestados e ingresados en la cárcel del condado de Santa Fe. Thomas fue detenido por violar los términos de su libertad condicional, mientras que Tracy fue ingresada por una orden separada por no comparecer ante el tribunal. El 23 de enero, el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Nuevo México, conocido como CABI-FD, recibió una llamada anónima de una persona que expresó preocupación por la seguridad de Jeremiah y su hermana. Se abrió una investigación, pero para ese momento ya era demasiado tarde. Apenas 2 días después, el 25 de enero de 2018, la oficina del sheriff del condado de Santa Fe recibió un informe profundamente alarmante. Una reclusa, cuya identidad no fue revelada y que se encontraba alojada junto a Tracy, informó a las autoridades de la cárcel que Tracy le había confiado que su hijo, Jeremiah, ya no seguía con vida. Según ese relato, Tracy dijo que su pareja, Thomas, era responsable de lo ocurrido con Jeremiah alrededor de noviembre. Tracy también afirmó que fue obligada a ayudar a trasladar los restos de su hijo y que el temor a lo que Thomas pudiera hacer si la verdad salía a la luz la mantuvo en silencio durante un periodo prolongado. Después de recibir esta información, un detective revisó las llamadas telefónicas grabadas desde la cárcel entre Tracy y Thomas. En esas llamadas, Tracy le decía a Thomas que lloraba por su hijo todos los días. Cuando fue interrogada por los investigadores, Tracy admitió lo ocurrido. Dijo que, después de ser liberada de la cárcel el 26 de noviembre, regresó a casa y entró al cuarto de Jeremiah. Allí vio a su hijo inmóvil, envuelto en una cobija. Sus ojos estaban abiertos, con lo que ella describió como una mirada vacía. Tracy afirmó que confrontó a Thomas y que, después de eso, Thomas colocó a Jeremiah en un vehículo y se fue. Según la declaración de Tracy a la policía, el 6 de diciembre, día del cumpleaños de Jeremiah, Thomas la llevó a una zona a lo largo de la carretera estatal de Nuevo México 503, a solo unas millas de su hogar en Nambe. Desde ahí caminaron una corta distancia fuera de la carretera hasta un lugar donde Thomas dijo que Jeremiah había sido colocado cerca. Al ser interrogado, Thomas dio su propia versión de los hechos. Afirmó que estaba dormido cuando escuchó ruidos fuera de la puerta del dormitorio y encontró a Jeremiah y a su hijo Jordan involucrados en un juego brusco. Thomas aseguró que Jeremiah parecía lesionado, por lo que lo puso sobre la cama y lo cubrió con una cobija. Según su relato,
cuando Tracy regresó a casa y dijo que Jeremiah no respondía. Él intentó brindarle primeros auxilios básicos, pero no tuvo éxito. Admitió que no contactó a las autoridades porque temía ser responsabilizado por lo ocurrido. Thomas negó haber retirado los restos de Jeremiah del hogar, aunque afirmó que sabía quién lo había hecho. Cuando Jordan, quien tenía 19 años en ese momento, fue entrevistado, inicialmente dijo que Thomas había llevado a Jeremiah a la casa de un tío en Mora. Más tarde cambió su declaración y dio una versión diferente. Jordan declaró que Thomas golpeaba repetidamente a Jeremiah en el rostro y en el estómago, y luego lo arrastraba detrás de la casa y cerraba la puerta con llave. Dijo que, durante el resto de esa noche, podía escuchar música a un volumen muy alto, sonando de manera continua desde el dormitorio de su padre. Más tarde, Jordan describió a Thomas como un padre abusivo y afirmó que vivía con miedo constante de que, si informaba a la policía sobre lo ocurrido con Jeremiah, Thomas pudiera causarles daño a él, a Tracy y a la hermana de Jeremiah. Jordan también señaló que Thomas instaló cerraduras en todas las puertas de la casa para impedir que alguien saliera. Según una declaración jurada policial, la hermana de Jeremiah dio un relato aún más perturbador sobre la vida dentro del hogar en los meses previos a la pérdida de Jeremiah. Dijo que Thomas utilizaba la violencia de forma habitual contra distintos miembros de la familia y que, en ocasiones, los obligaba a causarse daño entre ellos. Declaró: «Fue muy difícil, no era nada agradable. Siempre estaba enojado y era cruel con todos en la casa. Descargaba su enojo contra nosotros, nos causaba daño o lastimaba a los perros». También dijo que Thomas a menudo ordenaba a Tracy causar daño a su propio hijo cuando él no quería hacerlo. La hermana de Jeremiah contó a los investigadores que fue obligada a presenciar cómo Thomas utilizaba un objeto improvisado para causar daño a Jeremiah dentro del dormitorio de sus padres. Dijo que también fue forzada a participar en causarle daño a su hermano. «Solo me dijo que lo hiciera», declaró. «Tenía demasiado miedo para decir que no». Según su testimonio, Thomas la castigaba si se resistía, aunque eso no ocurría con frecuencia porque el miedo controlaba todo. Más tarde explicó que le resultaba difícil recordar ese periodo de su vida debido a lo abrumador que fue. En ocasiones, Thomas causó un daño tan grave a Jeremiah que el niño necesitaba un bastón o una silla de ruedas para desplazarse. Como forma repetida de castigo, Jeremiah era obligado a dormir dentro de una jaula plástica para perros. También se le hacía portar un collar electrónico, ya fuera alrededor del cuello o del tobillo. La hermana de Jeremiah dijo a los investigadores que un día, a finales de noviembre, ella y Thomas se preparaban para ir a recoger a Tracy a la cárcel. Por razones que nunca quedaron claramente explicadas, Thomas se enfureció de repente con Jeremiah y lo encerró dentro de una jaula plástica para perros. Después de que Jeremiah se quedó dormido en su interior, el hijo de Thomas, Jordan, comenzó a inclinar la jaula en un intento de despertarlo. Luego, Jordan sacó a Jeremiah y su cabeza quedó colgando sin fuerza. Jeremiah nunca volvió a reaccionar. Según el testimonio de su hermana, el día en que su hermano perdió la vida, Jeremiah se encontraba en condiciones muy graves. Estaba extremadamente delgado, presentaba múltiples lesiones sin atención médica, marcas alrededor de los ojos y un diente roto. También dijo a la policía que Thomas y su hijo Jordan colocaron el cuerpo de Jeremiah en una bañera para limpiarlo antes de acostarlo en la cama, donde Tracy lo encontraría más tarde. La niña relató
que Thomas ordenó a la familia mentir y decir que Jeremiah se había ido a vivir con otros familiares si alguien preguntaba por él. En entrevistas posteriores, Jordan aportó más detalles sobre el trato que recibió Jeremiah en el periodo previo a su pérdida. Dijo a la policía que Thomas le causaba daño de forma frecuente, utilizando distintos objetos, incluidos guantes pesados, palos y botas de trabajo. Uno de los dedos de Jeremiah fue aplastado con un mazo pesado de 5 libras, y en repetidas ocasiones fue utilizado como blanco para un objeto punzante improvisado. Jordan confirmó que Jeremiah era encerrado de manera habitual en la jaula para perros y afirmó que el niño también fue sometido a una humillación severa. Los registros judiciales indican que Thomas mantenía a Jeremiah confinado en la jaula durante largos periodos y restringía deliberadamente su acceso a comida y agua, llegando a decir frases como: «Si los perros no comen, Jeremiah tampoco come», como forma de castigo. Tracy admitió posteriormente que en algunas ocasiones le daba comida y agua a su hijo a escondidas mientras estaba encerrado. En el último día de Jeremiah, según declaraciones de testigos, fue sometido de manera reiterada a altercados físicos, retenido por el cuello, golpeado contra una pared, sostenido boca abajo y presionado contra el suelo antes de ser colocado nuevamente dentro de la jaula para perros. Jeremiah perdió la vida allí. Tracy cambió posteriormente su declaración original y afirmó que los restos de Jeremiah fueron mantenidos en el garaje durante 3 días. Dijo a los investigadores que Thomas la encerró junto con Jordan dentro del garaje, donde envolvieron a Jeremiah con material plástico y cinta, y luego lo colocaron dentro de un contenedor grande de plástico para almacenamiento. Tracy declaró que ella, Thomas y Jordan condujeron después hasta un tramo remoto a lo largo de la carretera estatal de Nuevo México 503. Según su relato, Thomas la obligó a permanecer de pie y observar mientras él y Jordan cavaban un hoyo, en el que enterraron el contenedor plástico que contenía los restos de Jeremiah. Con base en la información proporcionada por Tracy, la policía acudió al área señalada y localizó los restos de Jeremiah enterrados en una sepultura poco profunda dentro de un contenedor plástico azul. De acuerdo con las declaraciones juradas para la orden de registro, Jeremiah fue hallado usando un pañal, en concordancia con lo que Jordan había indicado previamente a los investigadores. Los registros de la investigación también documentaron indicios de que el niño había sufrido daños graves antes de ser enterrado, incluidos signos de trato severamente dañino y posible exposición a afectaciones relacionadas con fuego durante ese periodo. En una conferencia de prensa, el sheriff del condado de Santa Fe, Robert García, tuvo dificultades para contener la emoción al referirse a la pérdida de Jeremiah. Dijo: «Puedo decir honestamente que este pobre niño sufrió a manos de alguien monstruoso. He visto muchas cosas en este trabajo, pero esto es tan desgarrador que, cuando uno llega a casa, es difícil dormir pensando en todo lo que este niño tuvo que soportar». Durante un registro del domicilio donde la familia había estado viviendo, los investigadores encontraron rastros biológicos consistentes con el testimonio de la hermana de Jeremiah. Mediante el uso de equipo de iluminación especializada, identificaron estos rastros tanto en el dormitorio de Thomas como en el de Jeremiah, aun cuando no eran visibles a simple vista. Más adelante, los investigadores también recuperaron una jaula plástica para perros, de aproximadamente 26 por 39 pulgadas, en la vivienda de un familiar de Jordan, y confirmaron
que se trataba de la jaula directamente vinculada con la pérdida de Jeremiah. El 29 de enero de 2018, Thomas, quien ya se encontraba bajo custodia en ese momento, fue acusado formalmente en relación con la pérdida de Jeremiah. El 18 de febrero, un gran jurado lo imputó con 18 cargos por delitos graves, incluidos señalamientos de máxima gravedad como homicidio en primer grado, retención forzada, maltrato infantil y manipulación de pruebas. De manera relevante, los cargos no incluyeron acusaciones relacionadas con incidentes de intimidad forzada. El 11 de abril, Thomas recibió una sentencia separada por violar los términos de su libertad condicional derivados del caso de retención forzada de 2014, con un periodo de reclusión previsto hasta aproximadamente enero de 2024. Sin embargo, aún estaba pendiente un juicio independiente por el caso de Jeremiah. En el mismo periodo, Tracy y Jordan también fueron arrestados y enfrentaron múltiples cargos penales. El 7 de marzo, Tracy fue imputada por un gran jurado con 12 cargos, incluidos maltrato infantil intencional con resultado de daño extremadamente grave, manipulación de pruebas, conspiración para manipular pruebas y obstrucción de la denuncia de maltrato o negligencia infantil. El 3 de abril de 2018, Jordan fue imputado con 13 cargos, incluidos maltrato infantil intencional con resultado de pérdida, manipulación de pruebas y un cargo menor por obstruir la denuncia de maltrato o negligencia infantil. La autopsia determinó que Jeremiah, quien tenía 13 años de edad, perdió la vida a causa de lesiones severas provocadas por impacto contundente, y la forma de la pérdida fue clasificada como homicidio. El informe documentó numerosas lesiones antiguas y recientes, coherentes con declaraciones que indicaban que Jeremiah había soportado daños prolongados antes de su fallecimiento. Los médicos forenses señalaron que no existían pruebas suficientes para confirmar un incidente de intimidad forzada, aunque no pudieron descartarlo por completo. El reporte describió trauma físico extenso, incluyendo múltiples fracturas en la mandíbula, lesiones serias en el rostro y la cabeza, afectaciones en las costillas y la mano, y otros daños significativos. Los examinadores indicaron que la evaluación estuvo limitada debido al estado de los restos de Jeremiah, recuperados casi 2 meses después de su pérdida. Mientras los procesos legales continuaban, Thomas, considerado el principal sospechoso del caso, fue encontrado sin respuesta en su celda en el centro de detención para adultos del condado de Santa Fe alrededor de las 11 de la noche y posteriormente fue declarado fallecido. El 27 de abril de 2018, Thomas se encontraba recluido en solitario en una unidad de segregación bajo supervisión reforzada, con revisiones de bienestar realizadas por oficiales cada 30 minutos. A pesar de esas medidas, utilizando una sábana, el fiscal de distrito Marco Serna afirmó que Thomas tomó esa decisión para evitar enfrentar la responsabilidad legal por lo que había hecho. Declaró: «Estoy enojado por lo ocurrido porque no creo que Ferguson haya recibido la justicia que nuestra oficina pretendía lograr para hacer justicia por Jeremiah». No obstante, el fiscal subrayó que la pérdida de Thomas no ponía fin al caso. Señaló: «Nuestra oficina procesará con firmeza a Tracy Pena y a Jordan Nunes. Ellos están bajo custodia y ahora nuestro enfoque estará en ellos. Ojalá hubiéramos podido llevar esa justicia a Jeremiah y a su familia mediante la condena de Thomas Ferguson. Tal como se prometió,
Los fiscales centraron su atención en Jordan y en su papel dentro del caso de Jeremiah. Después de que Jordan se declaró culpable de maltrato infantil, la fiscalía solicitó una condena de 24 años de prisión, el máximo permitido para el cargo que enfrentaba. Citaron informes que indicaban que Jordan, quien tenía 19 años en ese momento, utilizó con frecuencia un dispositivo activado por botón destinado a causar dolor contra Jeremiah. También fue acusado de participar de manera reiterada en actos diarios de trato extremadamente dañino durante al menos un mes, incluidos el uso de un objeto punzante improvisado y golpes dirigidos a distintas partes del cuerpo de Jeremiah. En el tribunal, los fiscales presentaron además mensajes de Facebook en los que Jordan escribió que había sacado a alguien del mapa y que podría terminar en prisión por ello. La acusación sostuvo que no podía descartarse que Jordan hubiera ejecutado la acción final que provocó el desenlace de Jeremiah, especialmente considerando que sabía que el niño ya se encontraba gravemente debilitado y lesionado. Y aún así continuó con conductas peligrosas, entre ellas volcar la jaula plástica en la que Jeremiah estaba confinado. Un acto que, según los fiscales, pudo haber desencadenado consecuencias irreversibles. Durante el juicio, los fiscales presentaron la jaula para perros, el objeto punzante improvisado y el mazo pesado, todos vinculados a Jeremiah mediante pruebas forenses. También introdujeron evidencia que mostraba rastros biológicos de Jeremiah en múltiples áreas de la vivienda, incluido el interior de una chimenea, donde se creía que había sido mantenido detrás de una puerta instalada de manera especial. Durante la proyección de imágenes de la investigación, 2 personas abandonaron la sala entre lágrimas al mostrarse fotografías perturbadoras relacionadas con la condición del niño de 13 años. La fiscal de distrito Mary Carmack Aldwis argumentó que Thomas fue el principal responsable de todo esto mientras Jordan permanecía al margen. Pero ese es precisamente el problema. Jordan permaneció al margen y, en ocasiones, participó. Se benefició de un acuerdo de culpabilidad porque su nivel de implicación fue menor. Pero menor no significa insignificante. Aún así, condujo a la pérdida de Jeremiah. Jordan vio a su hermano menor tener dificultades para caminar con un bastón, con señales de lesión, y no hizo nada. La pérdida de Jeremiah Valencia no fue un incidente aislado. Este trato dañino se prolongó durante meses, y Jordan se involucró en él. Lo presenció, participó y no hizo nada para detenerlo. No acudió a la policía ni se presentó por iniciativa propia. Pasó por 2 entrevistas antes de admitir que sabía dónde estaba Jeremiah y que el niño había fallecido. Por eso merece cumplir una condena acorde con una conducta delictiva violenta de extrema gravedad. La defensa sostuvo que Jordan padecía trastorno de estrés postraumático, originado en una infancia marcada por el abuso y la negligencia, y que esto debía considerarse como un factor atenuante al dictar la sentencia. Sin embargo, el 15 de octubre de 2021, el juez del Tribunal Estatal de Distrito Matthew Wilson condenó a Jordan a un total de 21 años de prisión, incluidos 18 años por maltrato infantil y 3 años por manipulación de pruebas. En cuanto a Tracy, alcanzó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciada a 12 años de prisión por maltrato infantil. Los fiscales argumentaron que Tracy probablemente fue víctima de un control y daño prolongados por parte de Thomas y que no fue considerada una participante directa en los actos que causaron daño a Jeremiah o condujeron a su pérdida.
El fiscal adjunto Todd Bullion explicó ante el tribunal que Tracy luchaba con una dependencia grave a sustancias y que con frecuencia permanecía aislada en su habitación durante días, viviendo bajo un control constante después de que Thomas instalara cámaras en toda la casa para impedir que otros salieran. La cooperación de Tracy con los investigadores también fue un factor clave en su acuerdo. Finalmente, se declaró culpable de un solo cargo de maltrato infantil, mientras que los 11 cargos restantes fueron desestimados. Su posible condena inicial sumaba hasta 21 años, pero 9 años relacionados con cargos por distribución de sustancias fueron suspendidos. Tracy también estuvo obligada a testificar contra Thomas y Jordan en sus respectivos casos, aunque Thomas nunca llegó a enfrentar un juicio. La pérdida de Jeremiah Valencia sacudió profundamente a la comunidad local. Muchas personas cuestionaron cómo un niño pudo estar ausente de la escuela durante 7 meses sin que existiera una alerta o intervención efectiva. Según la ley de Nuevo México, los niños entre 5 y 18 años deben asistir a la escuela. Sin embargo, el caso reveló que no existía un sistema claro para supervisar a los estudiantes cuando se trasladan entre distritos escolares. Una falla en la que Jeremiah quedó atrapado y de la que nunca fue rescatado. Como resultado, cuando Tracy retiró a Jeremiah y a su hermana del distrito escolar de West Las Vegas, en Nuevo México, ese momento marcó, en la práctica, el punto en el que Jeremiah desapareció del último sistema formal de supervisión por parte de cualquier agencia. Según una declaración jurada policial, Jeremiah ya había buscado ayuda por su cuenta a través de Facebook, contactando a un familiar y describiendo el maltrato que ocurría dentro del hogar. Posteriormente, ese familiar le envió un mensaje a Tracy para expresar preocupación, pero Tracy respondió acusando a esa persona de entrometerse en su vida privada y afirmó que Jeremiah era un niño manipulador que mentía e inventaba cosas para salirse con la suya. Como resultado, la petición de ayuda de Jeremiah no llevó a ninguna intervención. Poco después de que el cuerpo de Jeremiah fue localizado a finales de enero de 2018, apareció rápidamente un pequeño memorial a lo largo de la cerca frente a su casa. Veladoras con la imagen de la Virgen de Guadalupe parpadeaban en el aire frío de enero. Globos, flores y peluches fueron colocados como señales silenciosas de duelo por el niño que se había perdido. El 1 de febrero de 2018, la comunidad realizó una vigilia con velas por Jeremiah en el área de juegos del centro comunitario de Nambé. Decenas de personas se reunieron sosteniendo velas y globos alrededor de un altar temporal con fotos de Jeremiah, a aproximadamente 1 milla de distancia. Oficiales de las fuerzas del orden aún estaban ejecutando una orden de cateo en la casa del niño, sacando bolsas con evidencia que más tarde sería presentada ante el tribunal. Karina Hernández, ama de casa que ayudó a organizar la vigilia, dijo que toda la comunidad estaba cargada de culpa por no haber reconocido la situación antes y por no haber detenido la pérdida de Jeremiah. Dijo: "Somos una comunidad pequeña. Cuando vemos que algo está mal, queremos ayudar. La culpa está en todas partes ahorita. ¿Qué pudimos haber hecho para ayudar?". Otra mujer en la vigilia dijo que había pasado muchas veces manejando frente a la casa de Jeremiah sin darse cuenta de que algo estaba mal. Incluso después de su pérdida, nadie se dio cuenta de que Jeremiah había estado desaparecido durante casi 2 meses antes de que localizaran su cuerpo. Ella dijo: "Este niño no tenía a nadie. Necesitamos reconocerlo.
y también necesitamos reconocer que todos compartimos cierta responsabilidad. ¿Cómo cambiamos esto? Tenemos que regresar y pensarlo de verdad. Él pasó por momentos muy duros, sí, lo hizo. Pero ¿sabes qué? Ahora mismo está aquí con nosotros y nos sonríe desde arriba. Ese es nuestro ángel guardián, y él se va a levantar y va a proteger al menor al que le está pasando esto. Sí, esto va a parar. Frustración ni siquiera empieza a describirlo. Estos menores necesitan estar a salvo. Es todo por lo que ves. Christine, esto en las noticias es todos los días. Cada día le está pasando a una familia. Esta noche, la familia de Jeremiah Valencia recuerda al chico de 13 años que falleció en noviembre en circunstancias muy difíciles. Y mientras ellos lloraban, exigieron respuestas a los legisladores al despedirse de él. Hay ángeles. Estos menores no saben nada mejor. Y mientras otro menor en Nuevo México es perdido demasiado pronto. Los más cercanos a él dicen que su partida será parte de algo más grande. Jeremiah puede haber dejado este mundo, pero va a dar esperanza a muchos menores. Amén. Amén. Su despedida no será una sencilla. El personal de la antigua escuela primaria de Jeremiah escribió un homenaje publicado en el periódico local, describiéndolo como un niño que alguna vez soñó con convertirse en jugador profesional de baloncesto, que amaba tocar la trompeta en la banda escolar y que a menudo llevaba risas a sus maestros y compañeros. Recordaron a Jeremiah como alguien que no tenía miedo de pedir ayuda cuando la necesitaba, dispuesto a admitir cuando se equivocaba y rápido para defender a los compañeros más vulnerables. Una maestra compartió: si alguna vez hubo un niño que intervenía para apoyar o proteger a alguien más, ese era Jeremiah. Fue un amigo amable y leal para sus compañeros. El funeral de Jeremiah se celebró el 8 de febrero de 2018 en la Iglesia Católica de San Antonio de Padua, en Pecos, Nuevo México. Cientos de personas asistieron, llenando las bancas y los pasillos del templo. Durante la ceremonia, un miembro del personal de la funeraria invitó a los familiares a colocar sus manos sobre el féretro de Jeremiah, diciendo: dejen sus huellas en el ataúd, así como Jeremiah dejó su huella en todas sus vidas. Varios familiares ofrecieron breves palabras de despedida entre lágrimas. Uno dijo que Jeremiah era un niño maravilloso, con un corazón bondadoso y una sonrisa capaz de iluminar toda una habitación. Otro expresó con emoción: te amamos, Jeremiah, y esto no es un adiós. Nos volveremos a ver. Jeremiah fue sepultado en un ataúd blanco decorado con ángeles dorados. Cientos de personas siguieron en silencio el cortejo fúnebre desde la iglesia hasta el cementerio parroquial de San Antonio. La procesión incluyó agentes montados de la oficina del sheriff del condado de San Miguel, junto con patrullas de la oficina del sheriff del condado de Santa Fe. En el lugar del descanso final, la multitud extendió las manos para ofrecer bendiciones. El ataúd de Jeremiah, cubierto de flores, peluches y recuerdos, fue bajado a la tierra mientras sonaba la canción See You Again de Charlie Puth y Wiz Khalifa. Su lápida de granito lleva la inscripción: descansa en paz, amado hijo, nieto y hermano, Jeremiah A. Valencia, 6 de diciembre de 2003, 26 de noviembre de 2017. El caso de Jeremiah Valencia expuso no solo un daño físico extremo, sino también los peligros del control psicológico, la manipulación y el silencio impuesto dentro de un hogar. El daño no se limitó al cuerpo, quebrantó la voluntad, aisló a la víctima y convirtió el miedo en una herramienta de dominación. Este tipo de maltrato es silencioso, prolongado y a menudo ignorado hasta que el desenlace se vuelve irreversible.
La pérdida de Jeremiah no fue una tragedia aislada. Fue el resultado de fallas repetidas dentro del sistema de protección infantil, que abarcaron a la familia, las escuelas y las agencias de supervisión. El caso plantea preguntas serias sobre la responsabilidad comunitaria, las señales de advertencia que no fueron atendidas y cómo un niño pudo desaparecer de los sistemas de vigilancia durante meses sin que existiera intervención. En un true crime documentary como este, el objetivo no es solo relatar el dolor, sino subrayar la lección. Proteger a los niños es una responsabilidad compartida. Cuando un niño pide ayuda, ya sea a través de redes sociales o mediante señales sutiles en la vida diaria, la indiferencia puede conducir a consecuencias devastadoras. La justicia para Jeremiah no se encuentra únicamente en las sentencias judiciales, sino en obligar a la sociedad a cambiar, a mantenerse alerta y a actuar con mayor rapidez para que casos de maltrato infantil como este no vuelvan a repetirse. Este video fue creado con fines educativos y para generar conciencia pública sobre la justicia y la protección infantil. No tiene la intención de sensacionalizar ni impactar. Por favor, consideren dar like al video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para acompañarnos en futuros episodios de True Crime Documentary, donde cada historia se cuenta en apoyo a la Justice for Children, la Child Protection, y a un mundo en el que cada niña y cada niño esté seguro, cuidado y escuchado.